Vamos a estudiar y a meternos un poquito en la palabra. Déjeme decirle o hacerle una pregunta. ¿Conoce usted o ha lidiado alguna vez con alguien que tiene prejuicios? Un prejuicio es un juicio adelantado que hacemos sobre algo o sobre alguien. ¿Ha tenido usted alguna vez prejuicios o ha estado en un lugar donde la gente es prejuiciosa? ¿Sabe que hay prejuicios en personas, pero también hay prejuicios en organizaciones? Hay iglesias que tienen prejuicios. Hay personas que son muy prejuiciosas. Juzgamos a veces antes de saber todo. ¿Y sabe una cosa? Todos en algún momento pasamos por el hecho de que nos volvemos o enfrentamos el prejuicio. Hay prejuicios, busqué en internet y hay una lista de muchos prejuicios. Hay prejuicios sobre la raza. Eso es muy común ahora, ¿verdad? ¿Qué raza es mejor? Y es que los afroamericanos, los negritos decimos, ¿verdad? Ofendemos y decimos, criticamos a ellos. Los blancos decimos, ¿verdad? Los hispanos son así. Los de México dicen otro, más específico, ¿verdad? Oh, no, es que los de México, es que los mexicanos son así. Y nos volvemos prejuiciosos. Criticamos y hacemos daño, lastimamos a personas con nuestros prejuicios. También hay prejuicios económicos. Pensamos que la gente que tiene más dinero, que es muy orgullosa, o pensamos que el ser pobres, los pobres son porque son haraganes, o porque y volvemos esto un prejuicio en nosotros. Y mucho cuidado con eso, porque Dios nos llama a no tener prejuicios, a tener una perspectiva diferente de las personas. Yo recuerdo en una ocasión un hombre me dijo, yo no quiero que un hombre de origen latino, yo no quiero que mi hija se case con un blanco. Y yo le pregunté, ¿por qué? Bueno, no, para mí no me gustan los blancos. Y sencillamente yo quiero que mi hija se case con un latino porque así puedo comer tamales. Lo interesante es que este hombre no había nacido en un país latino, nació aquí en los Estados Unidos. Pero es interesante que era por los tamales, ¿no? Pero hay prejuicios de diferentes tipos. En la vida podemos enfrentarnos con prejuicios. Incluso las iglesias tienen prejuicios. Yo estuve en una iglesia donde los hombres se sentaban de este lado y las mujeres se sentaban del otro lado. Y el prejuicio que había ahí era porque es que si los hombres y las mujeres se sientan juntos van a tener tentaciones. Eso es prejuicio, ¿verdad? Es increíble, pues. Iglesias donde dicen, no, las mujeres no pueden maquillarse, no pueden usar aretes. Es prejuicio. En algunas iglesias dicen, las mujeres no deben usar pantalones. Es prejuicio. Entonces no tenemos argumentos para decir esas cosas. Nos adelantamos a veces a cosas. Pues sabe que esto de los prejuicios es un asunto, un problema del ser humano. Nos adelantamos a juzgar sin a veces tener todos los detalles, sin conocer a las personas, sin saber qué es lo que viene. Y el Nuevo Testamento nos enseña ahora un caso, vamos a ver el capítulo 10 esta mañana, de cómo el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, que estuvo cerca de Jesús, lidió con prejuicio también. Y cómo él, después de haber pasado 3 años y medio en la escuela de Jesucristo, imagínense qué gran escuela, aprendiendo cerca de él tú a tú, él también tuvo en algún momento prejuicios y tuvo que lidiar con eso. Pero lo más maravilloso, lo más hermoso de esto es que vamos a aprender cómo él venció esos prejuicios. Así que quiero que abra su Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo 10, versículo. Voy a comenzar leyendo versículos del 1 al 8. Dice así: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio. Por cierto, hermanos, el español es muy bonito y muy explícito. Cuando usted diga Cesarea, no le ponga tilde porque si no dice Cesarea. Y eso es otra cosa, ¿verdad? Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope
para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Así que en el capítulo de hoy vamos a ver 2 momentos en donde Dios habla a 2 diferentes personas. En este caso es la primera, se llama Cornelio, a quien Dios le habla y se aparece a través de un ángel en una aparición que tiene hacia él. Y luego vamos a ver la historia de otra aparición que Dios hace en ese preciso momento, en ese mismo ambiente, pensando y tomando en cuenta la misma cosa. Pero este Cornelio tiene ciertas cualidades. Y una de las cosas que debemos recordar es que Cornelio, como dice el pasaje, era un centurión romano. Y los romanos no son judíos. Así que estas son algunas cualidades que este Cornelio tenía. Era un centurión romano a cargo de un grupo de soldados que se llamaba el italiano o la italiana. Él, dice la Escritura, que con su familia eran devotos y temerosos de Dios, que hacían obras de beneficencia a los, o escuche bien, a los judíos, al pueblo de Israel. Eran romanos, pero tenían en su corazón algo diferente y tenían un corazón por los judíos. Y hacían obras de beneficencia, de ayuda para ellos. Y también oraba constantemente a Dios. Eso es lo que nos dice, nos muestra de este hombre fiel, devoto, sincero de corazón, queriendo ayudar a una cultura que no es su cultura, a una raza que no es su raza. Y los romanos estaban gobernando en ese tiempo. Los romanos eran el imperio que gobernaba y obviamente los judíos no mucho los querían. Así que se aparece un ángel del Señor y le dice: Dios ha escuchado tus oraciones y yo quiero que mandes a Jope, un lugar cerca del mar, que mandes a traer a un Simón que se le apoda Pedro, era el apodo de Simón, y está hospedado en la casa de un Simón el curtidor. El otro día que fuimos a Israel, nos tomamos una foto en ese lugar. Hay una casita y le han puesto el rótulo Simón el curtidor ahí en la casita, ¿verdad? Y está a la orilla del mar en Jope. Jope todavía existe, ahora se llama Jafra. Todavía existe ese lugar cerca del mar, un lugar muy hermoso, y ahí estaba el apóstol Pedro. Entonces el pasaje nos lleva al capítulo 10, versículos del 9 al 19, es la visión de Pedro. Ahora, no voy a leerla esa porque hay muchos detalles, pero quiero resumirla en esto. Pedro está casi en la misma hora aproximadamente cuando el ángel se le aparece a Cornelio. El apóstol Pedro está allá en Jope, que eran más o menos unos 50 kilómetros de donde estaba Cornelio. Se le aparece también el Señor en algo que se llama un éxtasis. Era una especie de visión. Y dice que en la visión, mientras Pedro había subido a la terraza de aquella casa para orar aproximadamente a la misma hora. Y entonces estando ahí arriba, tiene esta visión y ve que hay un lienzo grande con animales que bajo la ley judía eran considerados animales inmundos. Y Pedro, mientras ora y está viendo esa visión, no entiende animales inmundos. Él es judío, yo sigo la ley judía, entonces, ¿por qué aparece esto? Y hoy escuche la voz de Dios que le dice: mata y come. Y Pedro no entiende eso. Y luego desaparece esa visión. Él sigue orando y la visión se vuelve a aparecer. Segunda vez, mata y come. Pedro no entiende, esto no es posible, yo soy judío, no es posible. La tercera vez la visión, mata y come. Y él dice: Señor, pero yo no, son esos animales, yo no los puedo comer. Bajo la ley no los puedo comer, eso no es posible. Y Dios le dice en la visión: no llames inmundo a lo que yo he purificado. En estos momentos le dice: quiero que bajes porque hay unos hombres que están buscándote ahí tocando la puerta. Y en efecto, Cornelio había mandado, obedeciendo al ángel, había mandado a uno de sus mejores siervos con 2 soldados, o sea, 3 hombres. Y entonces los había mandado, tocaron la puerta y dijeron: aquí está hospedado un señor que se llama Simón y que le dicen Pedro. Y en efecto, ahí estaba.
llamaron a Pedro, Pedro bajó y entonces ya era tarde, se quedaron aquellos hombres a dormir ahí. En la mañana siguiente salieron ellos de camino a Jope. Ahora, mire qué interesante lo que está pasando. Porque el apóstol Pedro está luchando con eso. ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene que ver eso de los animales? Ahora me están viniendo a buscar estos hombres. Ahora, por cierto, los que lo llegaron a buscar eran romanos. Los judíos no podían sentarse a comer o a visitar una casa de alguien que realmente era de otra raza, de otro grupo. Y entonces empieza el corazón de Pedro a lidiar con esto. Pedro está lidiando con algunos prejuicios, y estos son los prejuicios. Él era judío y Cornelio, el que lo mandó a llamar, era romano. Entrar en la casa de Cornelio era considerado para los judíos comer con incircuncisos. Iba a comer con incircuncisos. Los romanos no eran muy bien vistos por los judíos en aquel tiempo debido al abuso de autoridad que tenían, cobrando demasiados impuestos y demandando demasiado de la gente. Así que, de acuerdo a lo que Pablo entendía y lo que Jesús les había dicho allá en Hechos 1:8, de que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra, Pedro lo había entendido. Yo solo le debo predicar el evangelio a los judíos. El evangelio no es para nadie más. Jesús era judío. Jesús vino por los judíos, Jesús vino por su pueblo Israel. Tenemos que predicarle a Israel. Mire cómo está el prejuicio del apóstol Pedro. Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he purificado. Así que Pedro está lidiando con eso, llega a la casa de Cornelio. Pero déjeme decirle, hay un detalle que Lucas nos dice en este pasaje. Nos dice que Pedro no se fue solo a la casa de Cornelio. Uy, me voy a ir con 3 romanos, no puede ser. Entonces, él había llegado ahí, estaba con Simón el curtidor, hospedado ahí, pero se llevó a 6 amigos judíos. Somos 6 contra estos 3, que por si nos pasa algo en el camino, ¿verdad? Pues ahí nos agarramos y somos judíos y vamos a vencerlos y somos más. Él se llevó a 6 judíos. La sorpresa es que cuando llegan a la casa de Cornelio, Cornelio había invitado a toda su familia extendida y había invitado a sus mejores amigos, a sus amigos más cercanos, y tenía una célula ahí lista para ellos. Se puede imaginar ahí toda la gente esperando, había comida, yo me imagino que había aquel olor a carnita asada, ¿verdad? Y tal vez aquella comida que olía en esas casas tan pequeñas. Ahí está Cornelio con toda su familia y con todos sus amigos esperando la llegada de ese fulano que se llama Simón y le dicen Pedro, el apóstol Pedro, para escuchar lo que el ángel le había dicho, que el mensaje que este hombre tenía. Y dice la escritura así, que al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope, que eran los judíos. Un día después llegó a Cesarea y Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo. Mire cómo es Cornelio, qué corazón el de este hombre. Y dice, y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Un romano doblando su rodilla ante un judío. Pedro estaba imagino un gran shock ahí, ¿verdad? No, esto no puede pasar. Y Pedro le dice, hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre. Yo no soy Dios, yo no soy nada, yo no soy César, yo no soy nada como eso. Yo soy un hombre como tú. Y Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. ¡Qué sorpresa! Qué gran choque para Pedro. El prejuicio que él tenía ahora se está enfrentando. Este romano dobla sus rodillas, se inclina, se postra ante mí. Esto no puede estar pasando. No es posible que esto me esté pasando a mí. Versículo 34 y 35. Entonces Pedro, al ver todo eso, dice, tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios ve con agrado eso, porque Pedro empieza a predicar el evangelio, Pedro empieza a hablar del evangelio, y ¿sabe qué es lo que pasa? La gente estaba
sedienta del evangelio, listos para escuchar, listos para recibir esta palabra. Ahora, por favor, no se me escape de el detalle importante acá. ¿De dónde eran ellos? Ellos eran romanos. Nunca Pedro había tenido una audiencia tan grande de personas que no eran judías y que estuvieran tan sedientas de la palabra. Dice la Escritura que era tanta la sed que tenía que creyeron en el mensaje de Jesús y como consecuencia recibieron al Espíritu Santo. Y los 6 hermanos judíos que habían llegado con Pedro estaban, esto no puede pasar, esto no puede pasar. Ellos no son judíos, no puede, y escucharon que hablaron hasta en lenguas. Exactamente como la ocasión allá en Hechos capítulo 2, cuando los mismos apóstoles y el grupo de 120 por primera vez recibieron al Espíritu Santo y hablaron en lenguas, en otros idiomas. Aquí está pasando algo semejante. ¿Y sabe por qué Dios esperó que no pasara esto en capítulo 3, 4, 5 y 6, en toda la historia que hemos visto? ¿Por qué está pasando acá? Porque está entrando el evangelio a un grupo que no es judío. Y Pedro está abriendo su mente y Pedro se ve en la obligación de botar sus prejuicios. Él bota su prejuicio y dice, ahora entiendo, Dios no tiene favoritos. No es por la raza. El evangelio es para todos. Así que Pedro expone el evangelio a este grupo y Pedro declara quién es Jesús, por qué vino, por qué murió, cuál es el propósito de Jesús de venir a la tierra. Y es como Pedro predicando el evangelio, pero dice, es que es un evangelio no para los judíos solamente, es para todo aquel que desea creer, todo aquel que desea tener una relación personal con el Señor. Y aquel grupo de familiares de Cornelio, aquellos amigos de Cornelio, creen en el Señor Jesucristo y son bautizados con el Espíritu Santo. Qué hermoso. Y mire cómo el capítulo 10, de versículos 44 al 48, termina el capítulo diciéndonos estas palabras. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro, esos 6 amigos, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos. El Espíritu Santo se ha derramado sobre ellos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces les pidieron que se quedaran con ellos algunos días. Encima de todo eso, se quedan unos días y estas familias, estos amigos, se bautizan en agua. Maravilloso, ¿no? Hermoso. Se están bautizando, han creído en Jesús. ¿Y sabe por qué digo que son 6? No sé si se habrá preguntado. Porque en el capítulo 11, Pedro tiene que ir a dar un reporte. Porque como siempre pasa, alguien anda chismeando, ¿verdad? Y llega el chisme a los líderes de Jerusalén y les dice, Pedro se sentó a comer con incircuncisos. Él es judío, mire, con esos incircuncisos se sentó a comer. Y Pedro en el capítulo 11 tiene que dar, usted puede leerlo en su casa, puede dar un reporte de lo que pasó. Estaban enojados con el apóstol Pedro. Mire hasta dónde había llegado el prejuicio, había penetrado incluso a otras personas, al resto de los apóstoles, al resto del grupo de líderes de la iglesia. Por eso, hermanos, no podemos decir que hay iglesia perfecta. Todos en las iglesias tenemos defectos, todos en las iglesias nos equivocamos. Aquí tenemos una iglesia con líderes que tenían un gran prejuicio. Y estaban enojados con el apóstol Pedro. Se sentó a comer con incircuncisos. Es que esto no me pasa, decían. No nos pasa eso. Y Pedro les cuenta y le dice, yo también estaba en eso. Yo también, pero Dios me habló a través de un éxtasis. Dios se manifestó y les contó la historia de los lienzos de las 3 veces y lo que Dios le dijo, mata y come y que no llames inmundo a lo que yo he purificado. Y Pedro dice, hice la conexión hasta que llegué a la casa de Cornelio. Y vi a este grupo de gentiles abriendo su mente para creer en Jesús. Ahora, un detalle importante. Habían antes de este Cornelio y otros, había habido alguna persona
que se había convertido y que no era judía? Pues déjeme decirle, recuerden de aquel etíope que se fue a África. Él era un simpatizante de los judíos, iba a Jerusalén a adorar, posiblemente era un prosélito, como quien dice, tenía la green card, tenía la residencia de Israel y por eso iba todos los años a adorar al templo. Posiblemente era una persona que había tenido una pequeña residencia, le llamaban prosélitos. Pero en Samaria había habido también gente. Es que los samaritanos realmente pues pasa porque los samaritanos eran medio judíos. Porque era cuando Asiria conquistó a Israel y entonces se mezclaron y ese grupo que nació eran los samaritanos. Pero realmente tenían sangre judía, digamos, si les hicieran el examen de ADN, les saldría 50% más o menos de sangre judía. Entonces Pedro y los apóstoles como que eso lo pasamos pues porque lo entendemos porque son medio judíos. Pero llega este momento donde 100% la sangre de estos es romana, italiana posiblemente. No puede creerlo Pedro. Y los apóstoles no pueden creerlo, los líderes de la iglesia no pueden creerlo. Cuando Pedro les da la explicación, ellos dicen, ahora te entendemos Pedro. El evangelio está avanzando. Y está llegando mucho más de donde nosotros nos imaginábamos. Y tenemos que botar nuestros prejuicios raciales, tenemos que botar nuestros prejuicios de que el evangelio es solo para los judíos, es para mucha gente más. Y tenemos que abrir nuestra mente de que el evangelio tiene que llegar. Jesús se los había dicho, Jerusalén, Judea, Samaria. Y creo que no habían entendido la parte que decía hasta lo último de la tierra. Ahí están los chinos, ahí están los de toda esta región de Asia, están los de África, están los de América. Y entonces el evangelio empieza a penetrar en una cultura que no es la judía. Y cambia. Y hay un cambio. ¿Qué pasa entonces, hermanos, cuando quitamos prejuicios de nuestra vida? Porque esta es la lección que Pedro nos enseña acá. Cuando nosotros nos llenamos de prejuicios, dejamos de ver el plan de Dios. Cuando nosotros nos llenamos de prejuicios hacia personas o hacia cosas, dejamos de tener una mente amplia. Y Dios quiere que nosotros tengamos una mente, una mentalidad, una forma de ver las cosas con la lente de Dios, los lentes de Dios, no con nuestros lentes. Porque lamentablemente, déjenme decirles una cosa, nuestros lentes humanos son muy prejuiciosos. Aún en este mismo salón podemos tener prejuicios. Podemos tener prejuicios sobre unos a otros. Podemos tener prejuicios sobre liderazgo. Podemos tener prejuicios de la iglesia. Podemos tener prejuicios de cómo funciona esta iglesia. Podemos tener prejuicios de quienes están aquí al frente, como los que están allá atrás, como los que están en las puertas. Y podemos tener prejuicios aún de nuestros amigos más cercanos quizás acá. ¿Qué pasa cuando nosotros botamos o quitamos prejuicios de nuestra vida? Pues déjeme decirle, hay por lo menos 5 cosas que yo veo acá que el apóstol Pedro pasó. Número 1 es que al quitar prejuicios podemos ver a otros con un nuevo lente. ¿No es cierto? Cuando usted se quita un prejuicio hacia una persona, hacia una raza, usted mira diferente. Cuando yo vine acá a los Estados Unidos, me cruzaba en pasillos algunas veces aquí en la iglesia, creo que les he contado esto en otras ocasiones, y veía que los americanos no saludaban. Yo creé un prejuicio sobre eso. Entonces la reacción es, pues si no me saludan, pues yo tampoco los saludo. Ahí vienen esos blancos y entonces voy a voltear a ver para otro lado. Y a veces así respondemos nosotros a las razas. Entonces, tenemos que entender la cultura. En ese mismo año viajé a Ohio. Ohio es un área más fría. Y fui a un restaurante. Aquí yo podía ir a un restaurante y los meseros muy amables, muy sonrientes. Cuando fui a Ohio, el amigo que me invitó a un restaurante. ¿Qué mesero más frío? Yo dije, me encantan los de Texas. Porque estos de aquí de Ohio son muy fríos. Y así pasa, usted va a Nueva York, la cultura cambia. Al quitar prejuicios podemos ver a otros con un nuevo lente. Cuando quitamos prejuicios podemos entender
las necesidades de otras personas, los intereses de otras personas. Pedro tuvo que quitarse los prejuicios para ver que estos hombres y mujeres que estaban en la casa de Cornelio tenían una gran necesidad en el corazón, era Jesús, y por eso creyeron en Jesús. Cuando nos quitamos prejuicios podemos establecer diálogos sin atacarnos, porque los prejuicios nos hacen sentarnos en nuestras ideas, estar tercos en nuestras ideas y no querer dialogar y negociar con nadie. Eso pasa cuando tenemos prejuicios. Los prejuicios también, al quitarlos, podemos apreciar y valorar sus diferencias. Usted puede valorar las diferencias en las culturas cuando usted se quita prejuicios. Y va a ver las cosas buenas que los blancos tienen, los afroamericanos, los asiáticos y las otras culturas. Va a ver las otras, como aún en esta comunidad donde tenemos 14 países representados, va a ver la diversidad que hay tan bonita al escuchar y ver lo que hacen los colombianos, como los que hacen los hondureños, como lo que hacen los ecuatorianos. Porque cada cultura tiene su belleza, cada cultura tiene su valor. Entonces, cuando quitamos prejuicios, podemos valorar las diferencias. Y por último, cuando quitamos prejuicios, podemos avanzar juntos en un mismo objetivo. Si tú tienes prejuicios acerca de tu iglesia, acerca de tu vida cristiana, acerca de el cristianismo o incluso sobre la palabra, nunca va a avanzar el evangelio. Es cuando quitamos prejuicios, cuando Dios como que nos lleva a una unidad y trabajamos juntos al mismo objetivo. ¿Por qué nuestra iglesia ayuda a otras personas, aún aquellos que no asisten a nuestra iglesia? Aún aquellos que ni siquiera tienen interés en nuestra iglesia. Muchas veces tenemos que darle ayuda a personas que nosotros como iglesia sabemos que lo que quieren nada más es una ayuda económica. Porque quieren comer, porque quieren pagar algo, porque por lo que sea, y saben que las iglesias pueden ayudar. Pero sabemos y vemos y platicamos con esas personas y nos damos cuenta de que no van a hacer el esfuerzo de asistir a la iglesia. Pero quitamos el prejuicio de eso. Les vamos a ayudar porque hay que ayudarles. Entonces, cuando quitamos prejuicios, hermanos, podemos juntos avanzar hacia el mismo objetivo. Yo quiero esta mañana invitarle a usted a que a la luz de este pasaje usted piense: ¿estoy lidiando con algún prejuicio en mi vida? ¿Estoy lidiando con algún asunto en mi vida que me hace tener prejuicios hacia los demás, hacia las personas que me rodean, hacia los que hablan mucho, hacia los que casi no hablan, hacia los de cierto país o a los de cierta raza? Quizá usted en su trabajo tiene prejuicios raciales. Tenemos que botar esa barrera, si no, nunca vamos a avanzar el evangelio. Si Pedro se hubiera quedado, no, yo no entro a esa casa, yo no entro a esa casa, yo no entro a esa casa. Si Pedro se queda en la puerta de esa casa diciendo, yo no voy a entrar aquí porque mi ley, porque mi religión judaica me lo prohíbe, no voy a entrar a cenar con estos incircuncisos, el evangelio no hubiera llegado a los gentiles. Pero él rompió esa barrera, él quitó esa barrera y dijo, no entiendo lo que está pasando, pero Dios me pidió que yo viniera acá. No entiendo lo que está sucediendo, pero voy a entrar a esta casa y voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, hablar de Jesús. Y eso hizo exactamente. Y se botaron las barreras del prejuicio. Estos romanos podían haber tenido prejuicios. Viene un judío, ¿cómo vamos a escuchar la autoridad de un judío? Nosotros somos romanos y somos el imperio que fortalece aquí, el imperio más fuerte en esta ciudad. Somos los que dominamos a los judíos. ¿Cómo los judíos nos van a traer esperanza a nosotros? Pero estos hombres y mujeres botaron sus prejuicios y tuvieron un corazón abierto, oídos abiertos a la voz de Dios a través del apóstol Pedro. Cuando botamos los prejuicios, vamos hacia un mismo objetivo y podemos encontrar unidad. Unidad. Así que si estás lidiando con un prejuicio esta mañana, yo quiero orar por ti. Quizás esta mañana no estás con un prejuicio. Quizás mañana en tu oficina, en tu trabajo, vas a tener a alguien prejuicioso cerca de ti. Que esta sea una oportunidad realmente para quitar aquellas cosas
que juzgamos de otros o de otras cosas sin conocerlas. Y que antes de emitir un juicio o tener una actitud negativa hacia alguien o hacia algo, que evaluemos realmente si tenemos un prejuicio en nosotros que necesitamos botar y quitar. Pónganse de pie, hermanos. Y dígale al Señor: Señor, esta mañana quiero que me ayudes a quitar prejuicios de mi vida. Señor, esta mañana me pongo delante de ti para que tú dirijas mi vida y me libres de aquellas actitudes de juzgar, de criticar a los demás, de criticar a mi trabajo, quizás a mi jefe, a las personas que me rodean, quizás a otros con quienes me relaciono por su raza, por su cultura. Señor, quítame cualquier prejuicio y hazme una persona sensible a las necesidades de otros, sensible a las diferencias de otros. Señor, lo que yo soy y tú me has dado no es mejor que lo que otros tienen. Tú nos has bendecido con diversidad. Tú nos has bendecido con variedad. Gracias, Señor, por la diversidad. Gracias por los multicolores en nuestra piel, Señor, que refleja la creatividad que tú tuviste al diseñarnos. Señor, haznos personas sin prejuicios y ayúdanos a avanzar el reino tuyo, Señor, sin tener nada en nuestros corazones, ningún prejuicio que lastime a otros, que haga daño a otros, sino que te glorifique a ti, Señor. Queremos avanzar el reino tuyo, queremos avanzar el evangelio a través de lo que nosotros somos y lo que tú has hecho en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.